El amanecer posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera en el Caribe mexicano. Y como desde hace 500 años, los mayas de hoy reviven la tradición de celebrar a Ixchel, la diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé, hoy Xcaret, el sumo sacerdote El Chilán les indica el sentido de su travesía: cruzar el mar para recibir de Ixchel la promesa de fertilidad. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. A golpe de remo, surcan las aguas hasta llegar al punto exacto en donde depositan la primera ofrenda. Ahí piden permiso a Ixchel para atravesar el arrecife y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Xalaxuenik, custodio de la diosa, les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas al pie del altar y los niños del pueblo les regalan fruta para calmar su sed. Respondiendo a sus danzas y oraciones, Ixchel les reitera la promesa de fertilidad y abundancia. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo. Es Día de Muertos en Michoacán. El lago de Pátzcuaro se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan, los muertos. Todo se alista para guiar, con aromas y luz, el regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda un altar de bienvenida. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos para adornar las tumbas donde reposan los que se han adelantado. Se llena el panteón de Cempasúchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro. Una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida. Es Día de Muertos. Ha llegado el 12 de diciembre. Y desde los más alejados rincones de México, los fieles de todas las edades, etnias y lenguas se preparan para revivir una tradición centenaria. Celebrar el cumpleaños de su reina, la Virgen de Guadalupe. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Inicia así una de las peregrinaciones más grandes del mundo, en la que se reúnen más de 9 millones de personas. 9 millones de esperanzas y anhelos. Ya en el atrio, danzan, cantan, ofrecen su devoción para ser dignos de contemplar
la magnífica figura de Nonatzin, su madrecita. ¡Feliz cumpleaños, Virgen de Guadalupe, Reina de México! Es 12 de diciembre, en la Basílica de Guadalupe.